Bueno, doy paso a Beatriz García Fernández en el centro de la mesa. Ella es gerente de Triodos Bank, en concreto es la gerente de vivienda y construcción sostenible de Triodos Bank. Triodos Bank, hoy he visto en Wikipedia que significa tri-o-dos, tres caminos que expresan su filosofía. Las personas, el planeta y el beneficio. Como la palabra beneficio tiene tantos matices, beneficios para quién y en pro de quién, bueno, pues lo dejo ahí y muchísimas gracias por venir, Beatriz. Sé que no es fácil un sábado por la tarde, pero era imprescindible vuestra presencia y, bueno, el micrófono, con un poco de suerte, es todo tuyo. A ver, vamos a... Intento hablar alto. Bueno, muchas gracias primero por la invitación y por tener la oportunidad de compartir esta mesa con vosotros y sobre todo también con FIARE y COP57. Creo que hoy estamos aquí representantes de tres entidades diferentes, pero con las mismas ganas de trabajar por hacer las cosas de una forma diferente. Y para mí, de verdad que es un placer teneros al lado. Inicialmente lo que quería, muy brevemente, porque lo que no quiero hablar es de Triodos ni qué somos, pero sí contaros que somos un banco europeo que se funda en el año 1980 y que lo que pretende es renovar el sistema financiero a través de un modelo de banca transparente. Estamos convencidos en que otra banca es posible y que podemos generar un valor añadido a través de las inversiones que realizamos. ¿Cómo? Pues Triodos tiene como misión invertir únicamente en aquellos sectores que van a generar un valor añadido para todos en el área medioambiental, cultural y social. Dentro del área medioambiental se encuentra el sector de la vivienda y construcción sostenible, de la que actualmente soy responsable en Triodos. ¿Cómo hemos conocido esta iniciativa? Pues un día llamo a la puerta Lógica Eco con Leo Bensadón y otros compañeros que nos plantean un proyecto del que nos enamoramos. Si Triodos está aquí hoy es porque inicialmente este proyecto nos hablaba de sostenibilidad a todos los niveles. Era el proyecto para nosotros que tenía todo lo que se podía pedir en un proyecto de acceso a vivienda, de un proyecto de construcción sostenible y un proyecto con unas características sociales también muy evidentes. Para poder acceder a la vivienda nos encontramos con que nosotros, para poder financiar construcción, exigimos desde Triodos que se plantee un proyecto de sostenibilidad en base a una certificación energética máxima, sellos de sostenibilidad sobre los que no vamos a entrar ahora, pero desde luego de los que Iñaki Alonso es no solamente conocedor, sino además que está impulsando y desarrollando el ecómetro ahora mismo, con el que también esperamos trabajar y certificar proyectos. En ese sentido, descubrimos que era ahí también donde nosotros queríamos estar, que era lo diferente que ellos nos proponían en relación a lo que ya estábamos haciendo, porque nosotros ya estábamos financiando proyectos de construcción sostenible. Lo que nos estaban planteando era una opción diferente, el decirnos que vamos a trabajar con un grupo de personas que van a decidir desde el minuto uno dónde quieren vivir, van a elegir dónde quieren tener su casa, van a buscar un terreno, van a elegir cómo va a ser su vivienda. Vamos a hacer una vivienda a la medida de las posibilidades de todos, una vivienda sostenible, con una gestión de espacios comunes. Y la verdad es que el proyecto a nosotros nos encantó. Y ahora llega la parte complicada y difícil. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se estructura a nivel jurídico? ¿Cómo entramos nosotros como entidad financiera a poder facilitar una financiación que a la vez ofrezca una seguridad jurídica de retorno de la deuda? Sin duda, como banco, está claro que cuando hacemos una inversión, cuando prestamos el dinero de los ahorradores, lo llevamos a un proyecto en concreto, es porque tenemos la seguridad de que ese proyecto tiene capacidad para devolver la deuda. Si no, sería inexplicable el funcionamiento de un banco. Llevamos pues más de 2 años trabajando con Entrepatios en el tema de cómo elaborar unos estatutos, cómo tienen que ser las aportaciones de capital, cómo podemos establecer esas garantías que nos permitan entrar en la financiación. Y hemos tenido la suerte de poder trabajar con asesores jurídicos que nos han dado una visión pues muy concreta, porque al final esto no deja de ser, y es importante tenerlo en cuenta, una filosofía de vida.
O sea, más allá de cómo el banco establece las estructuras internas para poder financiarlo, esto es una filosofía de vida. Ni es, efectivamente, como decía Dolor, la solución al problema habitacional en España, de cómo garantizar el acceso a la vivienda, ni tampoco es excluyente en el sentido de que para acceder a la vivienda todo vale, pero esta es una modalidad más que requiere toda nuestra atención. Es un proyecto diferente, colaborativo, donde al final de lo que se trata es un grupo de personas deciden cómo vivir además de manera sostenible en un espacio en el que ellos han decidido, ¿no?, sobre el uso de los materiales, han elegido materiales sostenibles, han apostado por una vivienda que reduzca el impacto medioambiental, que tenga un consumo energético mínimo, que además la sensación de confort y de salubridad en el interior de la vivienda es algo que realmente no se paga con dinero. Si alguien nos pregunta cuánto además puede costar un proyecto así, esa no sería la pregunta, ¿no? Cuando uno ha interiorizado pues aquello de lo que estamos hablando. Entonces, es cierto que nos hemos encontrado con dificultades a nivel normativo. La normativa, la legislación actual en España es la que es, las diferentes comunidades autónomas además tienen también sus diferencias que hacen que en ese sentido tengamos que ir adaptándonos en función del origen de los proyectos. Hemos visto que, efectivamente, la legislación actual de cooperativas prevé la asistencia a las cooperativas de cesión de uso como una cooperativa de vivienda, al igual que las cooperativas en adjudicación de propiedad. Pero, sin embargo, no existe una legislación concreta. Yo no sé si he entendido bien a Dolors cuando hablaba del tema del alquiler, pero quizá lo que nos estaba diciendo es que, igual que en los lugares de origen del cohousing, en España está costando más materializar estos modelos de acceso a vivienda, quizá también tiene que ver mucho con la legislación, ¿no?, con cuál es el soporte. Y es verdad, por lo que nosotros también hemos estado investigando con asesores externos, que la figura del alquiler es la que más se asemeja a la cesión de uso. Eso no significa que para llegar al cohousing tengamos que evitar la cesión de uso. Creo que hay que apostar por conseguir un modelo que podamos replicar a partir del que, evidentemente, puedan entrar otros proyectos que no tengan detrás tanto trabajo porque ya se ha hecho. Nosotros estamos en eso, nosotros apostamos y llevamos 3 años haciéndolo. Estamos esperando a que Entre Patios nos diga, ya tenemos el suelo, vamos allá con el proyecto, vamos a pedir la licencia de obras y nosotros diremos, ¿dónde están estos socios? Que vamos a ver estas nóminas y vamos a ver cómo vamos a pagar la deuda, que era la gran pregunta. Cuando nos planteamos el análisis de los socios, hay un análisis que es básico, que es una de las preguntas que supongo que tenéis, ¿no? Y esto, ¿cómo se hace? Exactamente igual que cuando uno se plantea comprar una vivienda. Cuando uno se plantea comprar una vivienda es una adquisición que tiene un retorno de la deuda a muy largo plazo, máximo 30 años, dependiendo de las entidades y demás. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que valorar cuál es la situación actual de la persona que está solicitando la financiación. Efectivamente, la propiedad es de la cooperativa, pero la capacidad de pago está en los socios, están en los usuarios de ese derecho de uso. La cooperativa por sí misma no tiene esa capacidad de pago. Tenemos que tener las garantías de quienes están dentro de esa cooperativa, que tienen el derecho de uso de la vivienda y a la vez son propietarios, en tanto que son socios de la cooperativa que es propietaria del edificio. Hay algo que siempre hemos querido trasladar y que hemos comentado, ¿no?, en muchas ocasiones. A veces Leo nos decía, sois banca ética, ¿cómo no me vais a aceptar esta familia que resulta que ahora mismo uno de los miembros está en paro? Tenemos que trasladaros la pregunta. En este tipo de cooperativas, por la fórmula jurídica y por lo que se requiere, es verdad que hemos podido comprobar, por lo que hemos estado avanzando en estos años, que igual que cuando uno compra la vivienda tiene que tener unos fondos propios para poder acceder a la parte que no está financiada externamente, vía bancos, vía participaciones, títulos, es un poco el decir cómo genero yo esa parte de fondos necesarios para poder hacer frente, ¿no?, a lo que me van a exigir. No es una hipoteca, pero la cooperativa sí tendrá una carga hipotecaria que yo devolveré a través de mi cuota de uso de la vivienda.
Es cierto que ahí se establecen unos mecanismos internos dentro de las cooperativas de cesión de uso, como es el establecimiento de unos fondos de reserva o fondos de garantía, que han de estar dotados con un importe mínimo, porque internamente se tiene que prever que en un momento dado a una familia, a una unidad familiar, bueno, pues por cualquier situación puntual, pues tenga dificultades para poder hacer frente a sus obligaciones mensuales de pago. ¿Qué hacemos ahí? Pues la cooperativa evidentemente tiene que prever eso y para eso dota ese fondo de garantía que desde las entidades bancarias exigimos y que Leo puede también constatar que es una necesidad que se ha puesto de manifiesto que tiene que estar ahí. ¿Cómo se garantiza entonces ante la falta de pago de tu vecino que la cooperativa pueda seguir viviendo pues tal y como se ha concebido? Esos son los mecanismos que hay que explicar, ¿no? Y dentro de esa filosofía de acceso a la vivienda, uno tiene que saber que al final está en un proyecto colaborativo donde tiene que tener en cuenta que cuando algo le pasa a mi vecino, yo tengo que estar ahí de alguna manera para poder hacer frente, ¿no? No dejamos de ser un grupo a la hora de responder ante una entidad bancaria. Las maneras de acceder son diferentes. Si hablamos de cesión de uso en mayores, evidentemente las garantías son distintas. Con 60 años no hay banco que conceda una hipoteca a 30 años. Es otra manera diferente de establecer los mecanismos de devolución de deuda. Lo que sí queremos transmitir es que hoy estamos aquí porque el proyecto nos ilusiona. Nos ilusiona poder trabajar en estos momentos pues, con lógica eco, con Entrepatios, por lo que nos han traído, por lo novedoso de lo que plantean, por la necesidad también social, porque si están ahí es porque hay un grupo de personas que lo están demandando y hay que dar respuesta. Y nosotros como entidad bancaria queremos daros una respuesta. Estamos trabajando en ello y esperemos que podamos materializarlo pronto y, por supuesto, con satisfacción para todas las partes, ¿no? Eso es así. Y muchísimas gracias, que ya me han pasado una nota y creo que me he excedido en mi tiempo. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, ahora damos paso a Valle Contreras. Ella es la representante de FIARE, lleva ya 8 años representando a esta entidad en el centro y sur de España, analizando la viabilidad de este tipo de proyectos. Para aquellos que no conozcáis FIARE, FIARE nace en el País Vasco en el 2003 y el acrónimo significa Fundación de Inversión y Ahorro Responsable. Ahora mismo se presentan como una cooperativa de ahorro y de crédito española, como herramienta al servicio de la transformación social para la financiación de proyectos sociales y solidarios. En el 2005 pasan a trabajar junto con Popolare Etica, una banca ética italiana. Entonces ahora, bueno, pues trabajan juntos y tenemos el honor de tener con nosotros aquí a Valle, que bueno, pues nos va a hablar también en la misma línea de cómo vosotros dais respuesta a la necesidad de este tipo de colectivos con las particularidades de cada persona en pro de un proyecto común. Vale. Gracias por acompañarnos. Vale. Pues muchas gracias a todos vosotras y vosotros y a Entrepatios también por la invitación. Bueno, os enmarco un poco lo que es FIARE, pero luego pues me voy a centrar concretamente en la experiencia que tenemos nosotros en la financiación de este tipo de proyectos. FIARE es Banca Popular Ética, es una cooperativa de crédito de ámbito europeo con socios en Italia y en España. En España abrimos la primera sucursal en Bilbao en el año 2014, a finales. Con lo cual, no quiere decir que hayamos nacido hace 2 años, porque ya llevábamos trabajando desde el 2001-2002 como, bueno, pues como agentes de Banca Popular Ética, ¿no? Antes de, digamos, de integrarnos las dos bases sociales. Somos Banca Ética porque pertenecemos a la Federación de Bancos Éticos Europeos y nos regimos por los principios de la banca ética, que son muchos de los principios que tienen las cooperativas de las que aquí estamos hablando, y uno de ellos es la democracia, es decir, los socios de la cooperativa pues son socios, una persona un voto, independientemente del capital aportado. Ya sabéis, los que sois aquí cooperativistas, cómo funciona una cooperativa. Y nace, FIARE en España nace por la sociedad civil, que quiere crear una banca alternativa a la banca convencional, es decir, somos una realidad
gracias a los socios y socias que en cada territorio se organizaron para hacer posible esto. Esto que suena es como muy, ¡ay, qué fácil! No, es fácil, nos ha llevado muchísimos años estar donde estamos, ¿no? Entonces, bueno, digamos que ese es el marco general y financiamos proyectos con el ahorro de las personas que confían en nosotros, financiamos proyectos sociales, medioambientales, de educación y valores, la inserción social y laboral. Y luego, bueno, pues el tema de la vivienda en España no nos lo habíamos planteado hace 5 años o así, pues era como lo veíamos muy lejano, ¿no? O sea, bueno, muy lejano no, ni siquiera nos lo habíamos planteado. Pero bueno, pues llamaron a nuestra puerta las maravillosas personas de Travensol, que pusieron en marcha este proyecto de vivienda cooperativa de mayores en el norte de Madrid, en la Sierra, en Torremocha, y empezó una relación, ¿no? Fue el inicio de una relación. Y aquí hago digamos, como la primera cosa que tiene que haber con este tipo de proyectos, iniciar una relación. No es llamo a un banco y me siento delante de uno y le digo ¿cuánto me vas a cobrar por esto? No. O sea, el encuentro es otra cosa. O sea, el encuentro y la dinámica que se generó con ellos fue diferente, porque enseguida entendimos que no iba a ser una cosa de un día para otro, o de hoy hablo contigo y el mes que viene ya vas a tener la financiación. No, ellos estaban en un proceso que ya llevaban años, pero que todavía faltaban años para que se culminara. Entonces, durante esos años, que pudieron ser 2, 3 años, no recuerdo cuánto, nosotros, FIARE, fuimos creciendo con ellos también y aprendiendo qué modelo de vivienda era porque no teníamos ninguna experiencia. O sea, ahora mismo somos 16 personas en España trabajando. Os podéis imaginar lo que éramos hace 7 años. O sea, entonces fue aprender con ellos este modelo, ¿no? Y nos encajó perfectamente. Nosotros, a la hora de financiar los proyectos, hay 2 valoraciones que hacemos. Una es la socioambiental, que la hace una comisión de ética de socios elegidos en la asamblea en cada territorio. Es decir, los proyectos que llegan a Madrid los evalúa a nivel socioambiental una comisión de ética de socios que está aquí en Madrid. Y luego la valoración económica, que la hacemos las personas que estamos trabajando. Una de ellas soy yo, pero bueno, luego tengo pues los compañeros de Bilbao y en Barcelona, que también hay. Entonces, claro, imaginaos a la comisión de ética, los socios, imaginaos que sois un grupo de socios que os llega esto y tenéis que analizar, ¿no? A nivel socioambiental. Pues ¿qué llamó la atención? Lo primero de todo, que no había derecho de propiedad, o sea, que la propiedad no la tenía cada uno de ellos, o sea, con esto se evitaba la especulación. Entonces, fue una cosa determinante para la comisión de ética que la propiedad la mantuviera la cooperativa y que los cooperativistas tuvieran un derecho de uso, ¿no? Eso fue como un derecho o de usufructo, de disfrute, como queráis llamarlo, pero la propiedad siempre quedaba en la cooperativa. Se tuvieron en cuenta también temas medioambientales que se tenían en cuenta a la hora de la construcción, ¿no? Tuvieron en cuenta también qué tipo, o sea, qué iba a generar de transformación social ese proyecto, no solamente para los propios cooperativistas, sino de impacto en la localidad, de puestos de trabajo, de qué proveedores van a utilizar. Todo eso es lo que analiza, os voy dando pinceladas para que todo eso es lo que analiza la comisión de ética, ¿no? Que se hace paralelamente esa evaluación a la que hacemos los técnicos, que valoramos números, papeles, viabilidad económica, que es lo que no nos gusta, lo que a todos os da miedo o bueno, pues eso, que no gusta. En el caso de Travensol, se analizaron a las personas, como ha dicho antes Beatriz. O sea, la cooperativa no tiene una trayectoria de 3 años que puedas pedir unos balances y ver cómo va. No, se analiza a las personas, qué capacidad
de devolución tienen las personas que son parte de la cooperativa. En el caso de Travensol era fácil, eran todas personas, casi todas que eran ya jubiladas o jubilados, que bueno, habían generado unos ahorros por su vida laboral, ¿no? Algunos incluso vendieron su vivienda que tenían aquí en Madrid para hacer la aportación que tenían que hacer en este nuevo proyecto en el que se querían organizar. Con lo cual, pidieron, digamos, la financiación global fueron 3 millones de euros, pero era un proyecto global de 10. Entonces, bueno, pues ahí hay que ser muy prácticos. En ese sentido, yo os pido, os digo, o mi recomendación es que tenéis que bajar mucho al suelo de lo que, o sea, de qué importe total, porque al final esto se traduce en un préstamo hipotecario, en un préstamo a promotor, que todo esto está legislado. O sea, no es que el banco ponga o diga, o sea, esto hay una legislación y una normativa. 3 minutos nada más. Bueno, pues que en este caso se dio el préstamo a la cooperativa, analizamos la solvencia, pero no le pedimos a los socios y a las socias el aval, no tuvieron que firmar nada, o sea, vimos que tenían suficiente solvencia y confiamos plenamente en la cooperativa. El segundo ejemplo que tengo es Convivir, que es también una cooperativa de mayores en Horcajo de Santiago, en Cuenca, también un proyecto más o menos de unos 10 millones de euros, financiamos 3 de esos 10 millones. Y ahí sí que pedimos el aval de cada socio, pero por la parte que se había comprometido a aportar. Es decir, si la cuota total de lo que cada socio tenía que aportar eran 100.000 euros, había personas que tenían una capacidad para aportar 60 de golpe, pero luego los 40.000 lo necesitaban en financiación. Pues a cada socio y a cada socia se le pidió avalar por la cantidad que tenía que aportar, ¿vale? Esa fue la modalidad. Pero fue muy parecida también, el recorrido pues, de comisión de evaluación socioambiental y la evaluación económica fue muy similar, ¿no? En este sentido. Contestando por último a las preguntas que planteabas, ¿cómo recibimos a estos proyectos? En principio estamos muy abiertos. O sea, para nosotros es la manera o es una manera que cuadra mucho con nuestros valores de que las personas accedan a la vivienda, porque creemos en el derecho de vivienda, pero no en el derecho de propiedad. Entonces, este modelo nos cuadra mucho. ¿Qué diferencias con la banca convencional? Yo creo que ya las he dicho. Primero, que hay una comisión de ética, que son los propios socios de la cooperativa, que van a decidir si esto lo financiamos o no. Y si dicen que no, no se financia, por muy viable que sea el proyecto, ¿vale? Entonces, me parece como una diferencia aparte de otras muchas, ¿no? Y luego, ¿qué respuestas se dan? Evidentemente, no todos los proyectos son de personas mayores que ya tienen una solvencia económica acumulada de los años, sino que hay proyectos como Entre Patios, que son personas jóvenes. Claro, nosotros vamos aprendiendo conforme nos van llegando proyectos o solicitudes. Y sí que estamos viendo que al final aunque se dé un préstamo a la cooperativa, al final es para financiar a personas físicas, y sí que ya nos estamos planteando muy mucho que las condiciones de ese préstamo se asemejen a lo que puede ser un préstamo hipotecario a una persona particular en plazo, que el plazo es uno de los problemas. Es decir, ahora mismo nosotros, para cuando analizamos los proyectos de Travensol y Convivir, nuestros plazos máximos eran 15 o 20 años como mucho, pero ahora nos estamos planteando llegar hasta 30 o más, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vemos que las dinámicas o los proyectos que se nos están presentando requieren otras respuestas que son diferentes. Y luego vamos a seguir analizando a las personas que hay detrás de la cooperativa, pero porque no puede ser de otra forma, por lo que ha dicho Beatriz. O sea, tenemos que garantizar en un préstamo de estas magnitudes, que son unas cuantías muy elevadas, que detrás hay alguien que lo está sosteniendo. Porque nosotros ponemos en funcionamiento dinero de ahorradores que depositan su dinero
y que confían en nosotros, pero que luego lo quieren, a lo mejor nos lo piden para devolver, o sea, que no lo van a tener siempre con nosotros, ¿no? Entonces creo que eso es importante que se entienda. O sea, nosotros somos una entidad financiera regulada por el Banco de España, con todo lo bueno y lo malo que tiene eso, ¿no? Entonces, muchas gracias por escucharme. Ya no digo más. El proyecto es tan apasionante, reducirlo a esta cantidad de tiempo tan limitada no es fácil, ¿no? Gracias. Bueno, en tercer lugar vamos a escuchar a Adrián Battaglia. Él es el coordinador de la Secretaría Técnica de COP57 en Madrid. COP57, 57 porque fueron 57 socios en los comienzos. Nacen en Barcelona en el 95, pero hoy tienen sede no solamente allí, sino también en Aragón, en Madrid, en Andalucía, en Galicia y en el País Vasco. O sea, que os debe haber ido muy bien porque estáis proliferando como las margaritas en el campo. Bueno, ellos son una cooperativa de servicios financieros para proyectos de economía social. Y se presentan de una manera que a mí me ha parecido muy particular y que me gustaría que por favor nos lo explicases, porque decís que sois una cooperativa de crédito para las personas físicas y jurídicas, pero las personas físicas solamente pueden depositar ahorros, no pueden pedir financiación. Sin embargo, las personas jurídicas pueden tanto aportar como recibir financiación, entendiendo por personas físicas aquellas que se engloban dentro de la economía de lo social, ¿no? Entonces, las jurídicas. De la economía, sí, las personas jurídicas. Claro. Entonces, bueno, Adrián, muchísimas gracias por acompañarnos. Tenías que estar aquí porque sois uno de los grandes representantes. Y... agradezco mucho, André Patio, queríamos estar. La verdad que queríamos que estuviesen los compañeros de Barcelona, que son ellos los que están un poco desarrollando los modelos que se nos están presentando en COP. Pero bueno, había otra jornada en Cataluña y no podían estar. Espero poder transmitir un poco lo que está pasando en COP en esta materia, ¿no? Para entender COP nace hace 20 años. Su objetivo es promover y desarrollar la economía social y solidaria, todas las iniciativas que surjan, ¿no? Hace unos años, como herramienta transformadora, se nos empezaron a presentar el tema de la vivienda, ¿no? Como colectivos que estaban preocupados y que tenían proyectos. COP hasta hace unos años no estaba entrando en el tema de vivienda, entonces nos lo empezamos a plantear y en el planteamiento teníamos que ver un poco qué modelo íbamos a financiar. La cooperativa, para que tengáis una idea, en este momento somos 3.500 personas socias colaboradoras, que son las que aportan el dinero, y hay 750 organizaciones, de las cuales son organizaciones de la economía social y solidaria, fundaciones, asociaciones, cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción. La cooperativa, hemos proliferado en el territorio no porque COP vaya y monte su oficina, sino que son las mismas organizaciones las que se juntan en cada territorio y quieren conformar una sección de COP57. También tenemos en Asturias, en Valencia, grupos promotores que se inician, son organizaciones siempre las que tienen que montar, digamos, la sesión. Y desde COP lo que se hace se acompaña y se les va dando un poco el conocimiento y las herramientas para que se puedan constituir. Entonces, no es una herramienta que COP como organización construya, sino que son las mismas organizaciones desde cada localidad, de cada sitio, la que va a construir la sección. Como veráis, bueno, hace unos días salió el boletín número 30 y su editorial, como sus dos primeras páginas, hablan de estos modelos. Es un modelo del tema de la cooperativa en cesión de uso, que es un poco el modelo que COP quiere financiar. Ya venimos hace varios años trabajando con el tema de la borda, que ahora lo hablaré. Voy a ser rápido y conciso porque no hay mucho tiempo por lo que veo. A ver, los proyectos se basan un poco, primero tienen que verse el tema de la coherencia, la participación interna, la democracia interna, todo lo que tiene que ver con los principios de COP57, ¿no? Tiene que
la cooperativa que se geste tiene que estar de acuerdo con todo lo que tiene que ver con COP. Para eso hay una comisión social que lo va a evaluar. Y después está la parte económica, ¿no? Que ahí el COP también hay una comisión técnica que lo va a evaluar. Nosotros lo que veíamos de estos proyectos es que tenían que ser proyectos para vivienda habitual, para primera vivienda, no para segunda vivienda, y que tienen que ser un modelo cooperativo en cesión de uso, con democracia interna, como decíamos, y de la economía social y solidaria. Voy a transmitirles algunos ejemplos de casos que hemos financiado. Vamos a presentar tres, les voy a presentar tres, perdón. El primero es esta cooperativa, que me va a costar un poco porque es en catalán, Cooperativa Aliar Familiars y Habitatge Sostenible i Just. Después me dirá cómo lo dije. A ver, esta cooperativa nace hace unos años con el fin de un barrio que está en Reus, es el barrio de Sant Josep Obrer. Es un barrio que está teniendo problemas con el tema de la droga y eso está generando la salida de mucha gente del barrio, se están vendiendo los pisos muy baratos. ¿Vale? Ahí se montó una cooperativa, los promotores son 13 personas, en las cuales hay una persona que trabajaba, un ex empleado de banca, y Cáritas. Ellos lo que buscaban es darle una vuelta al barrio, porque por las problemáticas que están teniendo. En el barrio hay muchísima gente con necesidades y que no pueden pagarse un alquiler, entonces empezaron a buscar un modelo para financiar viviendas a través de las cooperativas de cesión de uso. Montaron una cooperativa con estas 13 personas, más Cáritas, más una parte de personas de Cáritas y socios que se iban a sumar a la cooperativa, que serán los socios que van a darle uso a estas viviendas. Lo que se presentó fueron la compra de 2 viviendas. Las viviendas están alrededor de 30 a 40 mil euros cada una. Y son viviendas que necesitaban además ponerse en condiciones para ser habitadas. El COP financió 78.000 euros, que es el 85% de la operación, el otro porcentaje lo puso la cooperativa. El interés es, en COP tenemos una filosofía, para todos es el mismo interés, para todos los préstamos de inversión que tenemos de las organizaciones, para todo lo que tiene que ver con anticipo de subvención. Todos los préstamos tienen un interés para todas las organizaciones, no hacemos diferencia por el tipo de organización. En este caso, para el tema de inversión para vivienda es del 3%. Luego el periodo son 15 años y los avales que se han presentado son mancomunados. Se han presentado alrededor de 47 avales, ¿vale? Personas que creen en el proyecto, familiares, amigos, que quisieron avalar el proyecto. El aval máximo es de 5.000 por persona, y lo que hace el aval mancomunado es que esa persona se responsabiliza de una parte, ¿no? Si hay un fallido y la cooperativa pagó una parte, pues esa persona se le descuenta esa proporción y tendrá que hacerse responsable de esa parte. A la persona que avala, nosotros no la estudiamos, no le pedimos que presente bienes ni nada, creemos en la confianza y esto funciona así en COP desde hace 20 años. Y así financiamos todos los proyectos de la cooperativa, la mayoría de los proyectos de la cooperativa. El otro caso es el de La Borda. Sé que esta mañana estuvieron aquí explicando el proyecto. Con este proyecto venimos desde sus inicios, hace varios años, 2 o 3 años. A ver, el caso de La Borda es que se abarata un poco porque el suelo lo cede el Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Aquí lo que se va a hacer son 28 viviendas de protección oficial, porque es una de las cosas que pone el Ayuntamiento, que las viviendas sean de protección oficial. Y vamos a plantearle la financiación de 1.600.000 euros. ¿Vale? El proyecto está alrededor de 2.400.000 euros, más o menos. Hay unos casi 500.000 euros que van a poner los socios como capital
Y la cooperativa también se compromete a través del contrato que hacemos entre las partes, que es otra cosa que tenemos. COP lo que hace es le da su financiación a un socio, o sea que es un contrato entre partes, no pasa por notarios ni otro tipo de contratos. Y lo que se compromete es eso, a que en el periodo de 3 años consiga los otros 300 y algo de 1.000 euros que falta para completar la financiación. El préstamo que vamos a... ¿3 minutos? Vale, rápido, vale. El préstamo de inversión, bueno, como veráis, es de 500.000 euros y esto también al 3% y 2 años de carencia. Le daremos un préstamo, le llamamos participativo, pero no es tal. Sería como un dinero que pone COP en la cooperativa y que en el plazo que ahí dice indefinido, pero será el año 17, que es cuando ya pagaron el otro préstamo, empezará a devolverse capital de ese préstamo, que son unos 300.000 euros, y que tiene un interés de 2,65 que es revisable cada año, porque lo que se pone en este interés para este tipo de préstamos es que es un 2% por encima de lo que se le remunera a las personas socias colaboradoras, ¿vale? Como está en el 0,65, es 2,65. Si el año que viene baja, pues bajaría. Y luego lo que va a emitir la borda son 1.000 títulos participativos de 800 euros cada uno, ¿vale? Al revés, 800 títulos de 1.000 euros. La garantía va a ser una hipoteca sobre el derecho de superficie de la finca. Esto se ha hablado con el Ayuntamiento de Barcelona y lo que se firma también es un preacuerdo de subrogación, es decir, que si hay un fallido, esto pasaría a COP57 y COP57 lo gestionaría o buscaría otra cooperativa que lo empezaría a gestionar. Voy rápido. El tercer caso, este es un caso que todavía estamos estudiando, no hay mucha información. Es una cooperativa también en cesión de uso, es de Sostres Civi. Esta gente ya estaba trabajando con el tema de vivienda y ahora van a montar una cooperativa en cesión de uso. Es un edificio que pertenecía también al ayuntamiento, a una empresa del Ayuntamiento de Barcelona. Lo van a ceder por 75 años. Se van a hacer 6 viviendas. Una va a estar destinada a mujeres en situación de vulnerabilidad. Y las condiciones todavía no se han, desarrollado porque se está analizando. A ver, en COP, una cosa que quiero transmitir es que el tema es que nosotros no analizamos, o sea, vamos a la contraria de aquí, no analizamos a las personas, analizamos el proyecto. Y eso por eso lleva tanto tiempo con el tema de la borda. Creemos que ellos tienen que resolver cada proyecto cómo va a solucionar los problemas de alguien si no paga, si alguien se queda sin trabajo, problemas que haya de cubrir. Bueno, en el caso de los suelos cedidos, el ayuntamiento pide un mínimo de mantenimiento, o sea que eso está estipulado, si no le quita la cesión. Todos los gastos, los imprevistos que pueda haber en la construcción o en el desarrollo del proyecto. Nosotros lo que vemos es que eso lo trasladamos a la cooperativa y la cooperativa lo tiene que solucionar. Pero nosotros no analizamos a quiénes van a vivir analizamos el proyecto en su conjunto. Y quien va a responder es la cooperativa. Ese es un poco el modelo que estamos trabajando, ¿no? O sea, de ese modelo de cooperativa en cesión de uso. Termino. Pues nada, sí, termino porque si no te me vas a matar. Tengo para más, pero... No. A ver, la idea del COP, un poco para cerrar, es que queremos transformar el modelo que hay. Sabemos que no es la solución, pero sí que podemos, como herramienta financiera, aportar, ¿no? Un poco a los proyectos que están surgiendo en todos los sitios. Tenemos un tema que sí lo quiero comentar, el tema de a veces trabajar con otras organizaciones, o sea, financiar entre varias, ¿no? Que eso para nosotros es mejor porque, claro, el riesgo está, digamos, distribuido, pero el problema que nos encontramos un poco es que lo que no deseamos es que la hipoteca se fraccione en algún momento o se parcele, ¿no? Creemos que la hipoteca o sea, si esa es la garantía para todas las entidades, esté desde el principio hasta el final, siempre de forma que sea de la cooperativa, ¿no? Y que no se lleve a fraccionar porque hay un problema y lo primero que hacemos es propiedad horizontal, dividimos
y cada uno se hace cargo de su parte. Entonces, claro, el tema es que eso tiene que estar asegurado para poder trabajar, si la garantía para todas las organizaciones es la misma, ¿no? Pues nada. Muchas gracias. Nada. Gracias, Adrián, por ser voz y representación de formas de análisis, no de la persona, sino del proyecto, de la cooperativa, que también hace falta, es muy necesario. Y bueno, ya hemos terminado con la parte de entidades financiadoras. Ahora Ricardo Moríñigo va a ser la voz de los financiados. Él pertenece a Entre Patios hace 3 años. Es una persona que yo creo que no necesita presentación porque... y bueno, yo creo que vamos a ir al grano, si te parece, porque después lo interesante es el debate, que dirijáis las preguntas, pero de alguna forma el debate ya empieza contigo. Sí. No sé si se me oye bien si el micro. Vale. Bueno, Toma, Ricardo, si quieres, si te lo... Tus papeles. Igual por detrás. Bueno, pues efectivamente, bueno, yo me hubiera gustado prepararme esta charla un poco mejor, pero como sabéis, todas las personas de Entre Patios, esta semana ha sido probablemente con mucha diferencia, la más vertiginosa, al menos desde los últimos 3 años, ¿no? Entonces llego un poco en precario, pero lo que me gustaría sería, bueno, transmitir algunas ideas de cómo vivimos toda la parte esta enjundiosa de la financiación y bueno, la primera idea que estaba pensando, que esta es un poco improvisada, era hace 3 años yo no sabía ni lo que era el derecho de uso y ahora estoy aquí en una mesa con los 3 representantes de las 3 entidades de financiación, ¿no? Digo esto por la dificultad. Una de las dificultades de este proceso es que estas cooperativas están formadas pues, por personas que un día pues, tienen un ideal de vivir de una manera, se meten en un fregado de este tipo y tenemos que aprender a toda velocidad un montón de cosas, entre ellas pues toda esta parte de financiación. A mí me ha tocado esto porque soy yo creo que de los que menos alergias le tienen las hojas Excel, pero no tengo ni puñetera idea de economía ni nada parecido, ¿no? Pero bueno, al final acaba uno bregando pues, entendiendo, aprendiendo y con la gestora que nos lleva el tema, con Lógica Eco, pues metiéndonos en mi caso, metiéndome pues en toda la parte económica y entonces, bueno, creo que esta mañana se ha presentado bien en la parte de experiencias la cooperativa, ¿no? O sea, se ha explicado, yo no he estado, pero me imagino que Nacho habrá hecho una exposición brillante de qué es Entre Patios, de toda su historia, etcétera. Pero bueno, os habrá contado que se basaban en que hay 3 pilares fundamentales, el social, el medioambiental y el económico. En la parte económica hay dos aspectos que creo que son clave, que es el derecho de uso, que también se habrá explicado, me imagino, en varias de las charlas, y que no sé quién de vosotras lo ha dicho, lo esencial desde mi punto de vista, desde el punto de vista económico, es que impide de raíz la especulación, ¿no? Es un modelo que no deja... Es imposible especular con una vivienda que no es tuya, que es de la cooperativa. Tendría que pasar a especular la cooperativa, que ya sería rizar el rizo, ¿no? Montar una cosa de estas para acabar especulando con la vivienda desde la cooperativa sería digno de ver. Y la otra parte pues es la financiación con una entidad ética, con banca ética, que también, entre otras muchas cosas, pues está relacionado con un desarrollo de economía real y no especulativa, ¿no? Entonces, esa parte no especulativa es una línea roja, entiendo que todo este tipo de proyectos y en concreto de Entre Patios, y en ese sentido, pues la verdad que es de agradecer que en este momento haya 3 entidades en España que sean capaces de asumir este tipo de proyectos con sus diferencias, pero que nos podamos dirigir a ellas y se puedan hacer realidad, ¿no? Este tipo de proyectos. Entonces, bueno, metiéndome un poco con la vivencia, con las dificultades que nos enfrentamos, típicamente estos proyectos, pues tenemos que construir un edificio, tenemos que comprar un suelo, o
ahí está la pelea con el ayuntamiento de cesión, pero en principio, hasta que eso no se materialice, estamos intentando comprar un suelo. Y eso es muy caro y obviamente pues hay que financiarlo. La financiación típicamente es del 80%, el otro 20% típicamente, luego hay muchos peros y muchos matices. El otro 20% tenemos que ir a buscarlo a las familias. Entonces ya de partida se establece un filtro que por otra parte es obvio, ¿no? Que vamos a meternos en una vivienda, pues las familias que van a entrar en el proyecto tienen que tener un 20% del coste total del proyecto. Eso establece un filtro para las familias. El perfil que hay en Entrepatios, yo lo digo así un poco, no me he puesto a hacer cálculos, pero típicamente es del entorno, una media de edad, diría yo, de en torno a 40 y pico años, algo así. Gente mucho más mayor que yo. Con unos ingresos más o menos estables, en media, y de un nivel adquisitivo que también lo calificaría de medio, que no sé qué significaría eso, pero bueno, no hay un nivel adquisitivo muy boyante, o sea, creo que en media no hay una gran capacidad adquisitiva, pero nadie tiene problemas en llegar a fin de mes, de media estoy hablando. ¿Qué pasa? Que luego si nos metemos a ver a cada cooperativista, pues hay un gran abanico de situaciones, ¿no? Gente que tiene trabajos más precarios o que es autónomo y no puede demostrar ante las entidades su solvencia. Entonces, digamos, ese es un primer problema con el que tenemos que lidiar, porque desde el colectivo, pensar que es un colectivo que lleva trabajando, incluso antes de enfrentarse a la parte de financiación, lleva trabajando años, se lleva conociendo, lleva desarrollando este proyecto, levantándoles desde los cimientos, y se enfrenta a la hora de la financiación, como habéis explicado muy bien, pues a veces al análisis individual de cada individuo, ¿no? Creo que ahí, en torno a este problema, gira parte de o sea, es un núcleo central de la problemática de la financiación, ¿no? De cómo analizar, cómo valorar el riesgo de un ente colectivo que está formado por individuos, ¿no? Desde la cooperativa siempre intentamos que no excluir a nadie por un tema económico. O sea, si hay alguien que tiene más problemas económicos porque tiene un trabajo precario, entendemos que bueno, pues es un problema más social que de esa persona e intentamos darle solución. Todo eso tiene un límite, obvio, pero ¿qué intentamos transmitir a la entidad financiera? Intentamos transmitirle que la suma de los individuos no es igual que el colectivo. Eso es una cosa muy compleja de transmitir porque es muy difícil expresarla con números. Las nóminas son números, pero esta realidad es muy difícil de transmitirla. Entonces, es verdad que lo has comentado, no recuerdo, Beatriz, lo ha comentado Beatriz, el fondo de reserva para tener un colchón frente a impagos, pero luego nosotros nos gustaría que se valorara, como parece que hace COP57, la fortaleza de tener un grupo detrás que, en cuanto a una persona que lleva años, o sea, que no es un vecino nuevo que se ha metido en un desarrollo inmobiliario, que lleva años estando en ese colectivo, cuando se enfrenta con un problema de solvencia, todo el colectivo va a acudir a intentar resolver esa situación. Entonces, entendemos que esa situación es una garantía en sí misma frente a una situación individual de una familia que, si se ve un individuo en paro, pues tiene que recurrir a sus amigos cercanos, a su padre o a su madre o algo así, ¿no? Es a su familia cercana. Entonces, entendemos que es complejo valorar eso, pero creemos que objetivamente hay una fortaleza que debería ser valorada a la hora de evaluar el riesgo. Y entendemos que en la cooperativa hay otro factor muy importante, que es que la cooperativa hay que entender que también se va a proteger a sí misma. O sea, nosotros, un proyecto de estos puesto en marcha, si en un momento dado una familia empieza de forma recurrente a no tener capacidad de pago, obviamente la cooperativa no lo va a soportar eternamente porque pone en peligro la cooperativa, y está incluso estatutariamente recogido que hay mecanismos, llegados al extremo, de expulsión de esa familia. Entonces, la cooperativa tiene una herramienta que puede parecer complicada, pero es la sustitución de esa familia por otra familia, ¿no? Cosa que en una valoración individual de riesgo
es muy complicado de hacer. O sea, una familia que no puede pagar una vivienda, pues ya sabemos todos cómo acaba, ¿no? Acaba con un desahucio, tal. Aquí no, aquí hay un mecanismo. ¿Dónde está la sencillez de complejidad de sustituir una familia? Pues en cómo de fácil va a ser, cuánta demanda va a haber de un proyecto como este, ¿no? Y eso es otra cosa que es difícil de valorar, pero que nosotros entendemos que esto es muy complicado de poner en pie, pero una vez que exista una cooperativa como Entrepatios en una ciudad como Madrid, vamos a tener una gran lista de espera de familias que quieren entrar en esta cooperativa o que están esperando a que se genere una cooperativa similar para acceder, ¿no? Entonces, ese conjunto de situaciones creemos que las entidades entendemos la complejidad de valorar eso objetivamente, y un último apunte también de complejidad interna, también para que se entienda un poco. Nosotros, con el concepto de derecho de uso, las propias cooperativistas y los propios cooperativistas tenemos que lidiar contra muchos conceptos aprendidos de voy a pagar por una vivienda que no es mía, o voy a pagar un alquiler, pero tengo que entrar con un alquiler de 50.000 euros o de 40.000 euros. Entonces, entender el proceso que tiene que hacer todos los cooperativistas. O sea, cuando alguien toma la decisión de meterse en un proyecto como este, es porque ha transitado por una serie de momentos vitales para llegar a la conclusión de que ese es su proceso. Y eso da idea de la fortaleza de la gente, de la cohesión y de la fortaleza que hay que tener para convencerte de que una opción como esta puede ser viable, ¿no? Digo, de cara a las entidades. Y bueno, ahí lo dejo. Llegó la hora del debate. Solo para que sepáis, tenemos 7 minutitos. Entonces, aquellas personas que deseen plantear preguntas, que no todos los días se tienen a 3 entidades como las que tenemos aquí, os pido, por favor, mucha concisión e ir al grano. ¿Cuántas preguntas en principio habría para agruparlas? 1, 2, 3, 4, 5... Vale, vamos a hacer de 3 en 3, si os parece bien, ¿vale? José Daniel, por favor. Vale, pues continuando, yo soy miembro de Entrepatios, de la cooperativa de Entrepatios, continuando por el planteamiento que hizo Ricardo, en concreto la teología, con el señor Ramírez, te quiero preguntar un poco que desde mi punto de vista cambiar un poco el concepto que nos aplicáis como cooperativa en el tema de los números. Te voy a poner 2 casos concretos que han ocurrido, uno es el mío y otro el de otra persona que valorasteis cuando estábamos en el proceso de Milagrosa, que no le ibais a dar el crédito individualmente. Persona de la economía marginal o de la subterránea, que cada vez hay más, pero que nosotros sabemos que esa persona tiene unos ingresos suficientes para... entonces, ahí cada vez hay más personas, más familias, más personas que trabajan, que tienen unos ingresos que no pueden justificar mediante una nómina que por eso lo ganamos tanto cuando la cooperativa ha valorado que esas personas pueden estar dentro de la cooperativa. Un caso. Otro, el mío personal, valoramos en nuestra familia el entrar en Sol, pero nos gusta más el modelo de Entrepatios intergeneracional. Entonces, yo, como verás, tengo una determinada edad, de mayor, y a la hora de yo pudiera fallecer, imagínate, dentro de 10, 15 años, o incluso, o sea, nosotros somos sustituidos por otros miembros que puedan entrar o por nuestra herencia hacia otra persona. Entonces, desde mi punto de vista, no entiendo cómo, creyendo en el proyecto colectivo, rechazáis o ponéis pegas a personas que se supone que dentro de 30 años a lo mejor no van a vivir, y que hoy nos acercamos a los 100 años, cantidad de personas. Solo esos 2 temas que me parecen importantes en cuanto a lo individual, con el tema de los números, cómo se resuelve frente a un planteamiento colectivo grupal de cooperativas que tiene una hucha para responder ese
Gracias. La segunda pregunta, por favor, muy al grano, si eres tan amable. Yo quiero comentar la aportación inicial que ha hablado de repartos de 40.000 o 50.000. Sin embargo, en la borda es de 25.000. ¿En función de qué va esa aportación? De acuerdo. Sí, vale. Gracias. Y la de, por Sí, ejemplo, por favor. yo era concretamente si para la compra, en caso de tener que optar a la compra de un terreno por las circunstancias que sean, no tienen ¿habría financiación para la compra del terreno? ¿Habría posibilidad de financiar? Vale. Gracias. Venga, pues empezamos. José Daniel, creo que iba para ti, Beatriz. Así que poder reclamar. Por Dios, lo siento cuando es directamente la persona que me está comentando su caso. Sí que tengo que decir, hace casi un año que no valoramos situaciones económicas de socios en Entrepatios porque estaba paralizado el proyecto. Es decir, que estábamos lejos de esa fase final y lo que nos pedían era una valoración inicial. Es decir, no estábamos cerca de la fase de decir, cerramos el plan de inversión, presentamos los números a la cooperativa y les decimos, de todas las familias que tenéis, esta es la capacidad de pago. Tenéis que prever los mecanismos internos teniendo en cuenta ese mecanismo y de transparencia en la comunicación al resto de socios de decir, estas familias entran con esta situación económica, que era lo que habíamos trasladado. Es decir, no es tanto que nosotros tengamos esa flexibilidad que tendremos a la hora de presentar las cifras finales en cómo podemos entrar de cómo podemos valorarlo. Evidentemente las edades van a ser distintas. Estamos hablando de que la financiación máxima será 30 años, pero las edades de los usuarios son diferentes. No solamente es una cuestión de edad, sí que es verdad que hay que justificar ingresos. Y cuando no haya esa justificación de ingresos, si no hay una justificación fiscal, entendemos que ese problema, entre comillas, de falta de ingresos que nosotros podamos decir existen a nivel fiscal, tendrán que ser cubiertos por el resto de los socios de la cooperativa. Pero es verdad que nunca llegamos a terminar esa fase porque todavía no teníamos la posibilidad de acceder al suelo. Es decir, eso por supuesto que se va a tener en cuenta porque forma parte de ese Excel interminable que luego tendremos que ver. Porque al final lo que hay que tener en cuenta es lo que hablábamos, este es un proyecto colaborativo. Si se están admitiendo familias que tienen una casuística de generación de ingresos complicada en un momento determinado, evidentemente el resto de los socios tiene que saberlo porque va a tener que hacer frente y decir que afortunadamente, por tamaño, de los tres que estamos aquí hoy representando a nuestras respectivas entidades, vosotros porque no financiáis a particulares en acceso a vivienda y no tenéis posibilidad de ejecutarle a nadie una vivienda. Nosotros porque tenemos un volumen que todavía no es tan grande como el resto de entidades, pero nunca hemos tenido que llegar a una ejecución y vosotros tampoco lo dais. No podemos llegar a ejecutar a nadie una garantía hipotecaria cuando estamos hablando de vivienda. Eso sería un fracaso. Es decir, las entidades bancarias, COP también, desde otro punto de vista, porque no son un banco, tienen que establecer unas garantías porque de ningún modo podemos permitir que alguien que está viviendo en una casa tenga que abandonarla porque no pueda pagarla. Evidentemente, les explicamos, y así lo hicimos en la redacción de los estatutos, hay que prever también cómo la cooperativa se tiene que proteger ante una situación prolongada de impago por parte de un usuario, porque al final la cooperativa corre el riesgo de fracasar en el proyecto y estamos hablando de muchas familias detrás, claro que lo tenemos en cuenta. O sea, Triodos Bank, ni Fiare, ni COP57, es que no nos podemos permitir una sola familia desahuciada de su vivienda. Perdón, Beatriz, es que hay tantas preguntas. Tú preguntabas sobre el porqué de la diferencia. Es fácil. No, a ver, la diferencia se da porque el suelo, en el caso de Entrepatios, lo tiene que comprar y en la borda es cedido y eso abarata muchísimo el proyecto, muchísimo. Pero abarata muchísimo el proyecto y es más, nosotros en el caso de Entrepatios no podríamos financiar en la medida, en el volumen en el porcentaje, perdón, exacto, que estamos financiando a la borda, porque no podríamos cubrirlo. La tercera pregunta iba sobre la financiación
Bueno, en Triodos Bank, compra como suelo sin más no hacemos. La compra de suelo se justifica porque está vinculado a un proyecto que se identifica con la misión. Para poder, claro, si el proyecto solo necesita financiación para suelo, evidentemente analizaríamos el proyecto en su conjunto. Es decir, no solamente es una financiación para adquisición de suelo y nos olvidamos, no. Vemos que es un proyecto afín a nuestra misión y se podría evidentemente financiar pues, lo que es el suelo, si es lo único que necesita el proyecto. A mí me ha resultado interesante el tema de los avales mancomunados, que entiendo que es una forma de distribuir el riesgo social. No sé si es el único mecanismo que tenéis, porque otros mecanismos, si FIARE o Dios tienen mecanismos similares, digamos, para eso, distribuir el riesgo. Más allá de que la propia cooperativa tiene su propio fondo de reserva, no sé si en las bancos tenéis un mecanismo estandarizado para hacer esto. Gracias. la necesidad de que los socios garanticen, ¿vale? Si tenemos el vehículo, tenemos tiene que estar bien. Tengo que traer tantos socios, esta es la aportación, esto es lo que paga, esto es lo que me cuesta construir, esto son todo lo alto, eso tiene que salir igual. Ya, necesito de ti X, ¿vale? Entonces, cuando necesito de ti X, ese vehículo es el que garantiza que yo te puedo pagar. Y hago una pregunta muy sencilla. Imagínate que el proyecto son 2 millones. Yo puedo conseguir, a través de aportaciones de socios, 1.400.000. ¿Qué le interesaría más a vosotros? ¿Que dedicáramos 1.400.000 y pidiéramos 600.000 o que depositáramos 800.000 y nos dierais esa diferencia teniendo como garantía una fórmula mucho más simple que terminaba de personal, que insisto, no tiene sentido cuando estamos en un vehículo que lo que precisamente, como todo mundo permite la sustitución de aquellas personas que, por las circunstancias que sea, tienen que abandonar. Vale. Pues entonces, la primera pregunta sobre los mecanismos de distribución de los avales mancomunados, nosotros con Convivir lo hicimos así. O sea, eran avales mancomunados, cada uno respondía por una parte del préstamo. En el caso de Travensol no se pidió nada, se dio y no hubo una pignoración de fondos ni nada. Fue un préstamo promotor sobre la cooperativa, a la cooperativa. En el caso de Convivir, avales mancomunados, cada socio, cada socia, por una parte a la que se comprometía. Con lo cual, si hay algún problema con el préstamo, cada socio va a responder por una parte, no se le va a pedir a un socio el total, ¿vale? Entonces, claro. Sí, pero claro, porque estaba muy claro la aportación que cada uno tenía que hacer, lo que aporta cada uno, lo que le falta por aportar para llegar al total de la cuota final. Entonces había algunos que aportaban 100.000 y otros que aportaban 50.000. No avalaban de la misma forma el crédito, uno que aporta 100 a otro. O sea, eso lo establecieron ellos así. A mí sí que me parece importante decir, con todo lo que ha salido en las últimas intervenciones, o sea, nosotros analizamos el proyecto global y la viabilidad del proyecto global. O sea, no basamos, o sea, os he dicho que hay una comisión de ética que valora un proyecto. O sea, si el proyecto no cumple con las condiciones, o sea, no sé, lo que pasa que al ser y toda la viabilidad, pero luego, o sea, el proyecto lo conforman las personas que hay detrás. Y son las personas que hay detrás las que tienen que articular los mecanismos de solidaridad en el caso de que se planteen dificultades de pago, y evidentemente las tienen que tener o sea, muy medidas, y tienen que conocer los socios y las socias la circunstancia de cada persona de la cooperativa, para luego no, porque es que luego puede ser
O sea, puede ser un problema después para vosotros, claro. Entonces... A ver, en el caso de COP57, los avales mancomunados que comentábamos tienen un límite de 5.000 euros, porque creemos que ninguna persona puede responder con más de ese dinero, porque bueno, nuestra experiencia así lo ha marcado, ¿no?, en estos 20 años. Que resulta que para préstamos muy grandes, o sea, nosotros tenemos un préstamo de 300.000 euros en Galicia, que se han conseguido cubrir los 300.000 euros con avales, pero no es fácil, no es fácil. Pero claro, si estamos hablando de 1 millón y pico o más, es muy complicado conseguir tanta cantidad de avales, es muy complicado. Yo creo que además, para hablar también el tema de lo que comentaba Valle, ¿no?, en la borda, fueron ellos los que tuvieron que diseñar qué pasaba con cada socio, si fallecía el tema de las herencias o no, si se quedaba sin trabajo. O sea, ellos tuvieron que desarrollar todos los mecanismos internos, porque también tenés que ver que puede haber conflicto. Hoy estamos todo bien, pero dentro de 5 años, 10 años, el conflicto puede existir como existe en una cooperativa de trabajo. O sea, uno tiene que marcarse esas cosas y también estipularlas y ver cómo las va a resolver. Y eso es lo que desde COP le transmitimos, y ellos, bueno, trabajaron muchísimo sobre estos temas, ¿no?, de ver cómo poder hacer frente a la cuota que tenían que abonar como cooperativa, como conjunto, y devolverlo, ¿no? Eso es Yo, por responder, los números no llegan cerrados. De hecho, es que no teníamos nada cerrado. Estamos analizando los socios cuando no hay un proyecto, cuando no sabemos cuánto va a costar la obra. Quiero decir, esto es un proyecto, estos son los socios, esto es lo que ellos tienen, este es el cash flow de la promoción, ¿no? Esta es la curva de certificaciones de obra. No estamos ahí. Estamos en una fase muy incipiente. Entonces, claro, estamos colaborando. Y en este proceso colaborativo ya llevamos más de 2 años, pues estamos recibiendo las propuestas de socios que quieren incorporarse. ¿Cuál es nuestra obligación? Pues poner de manifiesto cuál es la situación de cada unidad familiar para que luego la cooperativa tome sus decisiones. Estamos en esa fase. No hemos recibido un proyecto cerrado donde uno sepa, este es el plan de inversión financiación, este es el coste de la obra, esta es la negociación con la constructora. Ojalá estuviéramos en esa fase. Pero estamos cerca, dicen. El caso es que lo que estamos viendo es que vamos a seguir trabajando. Nosotros también hemos aprendido con ellos lo que es la cesión del tema de uso. Vamos a ver que es una fórmula jurídica mucho más complicada porque lo que tenemos hasta ahora es sota, caballo y rey, y a las entidades financieras nos está costando, y hemos apostado por enterarnos de lo que es. Por intentar dar fórmulas, por mejorarlas, por negociarlas. Al final se trata un poco de eso, y conseguir pues llegar a materializar, acompañarles en este proceso y llegar a materializar una financiación que permita sobre todo eso, que un grupo de personas acceda a su vivienda de la manera en la que quiere hacerlo. Nada más. Si fuéramos capaces, que yo creo que en el caso sí, de llevar un proyecto privado, es diferente. ¿Dar más dinero? Sinceramente, como representante de la entidad, a lo mejor el lunes me tengo que buscar un trabajo. Yo soy partidaria de que uno no debe endeudarse por encima de lo que necesita. Vamos a ver. Si lo que necesitas es tener liquidez tener más liquidez, y prefieres dejar pignorado un depósito como garantía de ese préstamo, es una decisión, pero desde luego abonar intereses es como la factura de las eléctricas. ¿Para qué voy a abonar algo que se puede reducir? Lo digo porque al final estamos hablando de una parte, efectivamente, puede ser pagar más intereses, pero el negocio de otra parte puede ser cobrar más intereses y tener más garantías. Usted decía que si me interesa dar más dinero o dar más Yo creo que habría que verlo en función del proyecto. Nos vais a perdonar. Sí. No, una cosita nada más. Tener en cuenta que... Cerramos la pregunta última. ¿Quién la había hecho? Perdón. La de los porcentajes de depósito y de financiación. Sí, pero estaba. Ya está, o sea que
Vale, A ver, Adrián. un solo comentario. Que en el caso de La Borda, y también será así en el caso de Sostre Civi, son viviendas de protección oficial, con lo cual las personas que van a vivir tienen que cumplir unos requisitos de máximos, ¿vale? Eso también tenerlo en cuenta, o sea que no son personas que tienen que tener unos niveles de renta alto ni nada, o sea que tener en cuenta eso. Bueno, muchas gracias a todos.